ese niño sea como si nunca hubiera nacido, por amor a esa criatura que también es único. No sé si eso responde la pregunta. ¿Eh? Bueno, sí, todos sabemos, ¿verdad?, que tristemente que del pueblo antaño de Israel podemos aprender muchísimo. Pastor, siendo de que nos damos cuenta que la gran mayoría no va a aceptar, es decir, el mensaje de nuestro Dios, el cual aconteció en el año 1888, cuando apostató la iglesia adventista, ¿en qué fecha? Si ya aconteció, ¿cuándo fue? Y si no ha acontecido, ¿va a acontecer algún tiempo en el futuro? La apostasía siempre ha estado presente entre medio del pueblo de Dios. Decir que un pueblo entero apostató, eso solamente Dios lo puede decir como tal, porque Él es el único que conoce los corazones. La mensajera del Señor tiene más de una cita. Wow, yo mandé a buscar mi mochila, pero dentro de la mochila no tengo los libros del Espíritu de Profecía, están en mi carro. Podía leer una cita allí. Si tú los quieres recoger, están en medio de los dos asientos al frente, libros del Espíritu de Profecía. Gracias. Yo creo que ya no los voy a mandar más al carro. Como pueblo, dice ella, rechazamos el mensaje de 1888. Amén. Y fuimos enviados de vuelta al desierto. Por eso todavía estamos aquí. Ahora, Dios no desechó al pueblo de Israel cuando lo mandó de vuelta al desierto. Dios no ha desechado a la iglesia adventista. Él no va a sacar un nuevo pueblo de aquí. Él no va a decir, la iglesia adventista se acabó y ahora vamos a levantar una nueva iglesia, porque la iglesia adventista apostató y ya no puedo trabajar con ella. Dios va a reservarse un remanente fiel. El pueblo que apostató al pie del monte Sinaí, que volvió a apostatar en Cades Barnea, se rebelaron contra Dios y fue echado de vuelta al desierto. Dios no desechó al pueblo. Le dijo a Moisés primero, hazte a un lado, que yo voy a destruir a este pueblo. Y Moisés intercedió. Pero Elena de White dice que Dios estaba probando a Moisés, que él no tenía intenciones de destruir al pueblo, pero quería ver lo que Moisés decía, y por eso le dijo, déjame que destruya este pueblo. Pero Moisés dijo, Señor, si vas a destruir este pueblo, mejor rae mi nombre del libro de la vida. Un verdadero líder del pueblo ama a ese pueblo aún cuando está en apostasía. Y si bien la iglesia, como iglesia, rechazó el mensaje de 1888, Dios no rechazó a la iglesia adventista. El mismo movimiento que salió de Egipto entró a Canaán, pero no fue la misma gente. Pero no, así nos está pasando a nosotros. El mismo movimiento que Dios sacó de Babilonia en 1844 es el movimiento que va a entrar al reino de los cielos, pero no la misma gente. La generación que rechazó el mensaje de 1888, toda tenía que perecer en el desierto. Y ya prácticamente toda esa generación pasó. Ya no queda nadie vivo que estuvo vivo en 1888, no la misma gente. La generación que rechazó el mensaje de 1888, toda tenía que perecer en el desierto. Y ya prácticamente toda esa generación pasó.
Ya no queda nadie vivo que estuvo vivo en 1888 por los años subsiguientes. Ya es una nueva generación. Muchas gracias. La cita que le quería leer es donde la hermana White habla de la apostasía, porque piensa, hermano, que hoy en día cualquiera que se levanta y dice que nuestra iglesia está en apostasía prácticamente es enemigo de la iglesia adventista. No se puede decir que estamos en apostasía, porque inmediatamente dicen esta persona es un enemigo de la iglesia, tengan cuidado porque es un separatista. Usted puede hablar de la apostasía del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, no hay ningún problema. Usted puede hablar de la apostasía en los tiempos de Acab, en los tiempos de Elías. Usted puede hablar de la apostasía en los tiempos de Cristo, cuando el pueblo judío entero apostató, no hay problema. Usted puede hablar de la apostasía que vino a la iglesia cristiana cuando se unió el paganismo con el cristianismo en los tiempos de Constantino, y todos dicen así mismo fue. Usted puede hablar de la apostasía que vino cuando las iglesias protestantes, que eran el pueblo de Dios y Dios había sacado en la reforma del catolicismo, apostataron porque rechazaron el mensaje del primer ángel, y todo dice así mismo fue. Dios tuvo que sacarlas, porque tuvo que sacar a su pueblo porque estas iglesias habían caído en apostasía. Pero usted no puede hablar hoy en día de que la iglesia adventista ha caído en apostasía, porque entonces usted es un enemigo de la iglesia. Ahora, ¿está el pueblo adventista en apostasía? Veamos lo que la mensajera del Señor dice. ¿Quién lo dice? Eventos de los últimos días, página 60. El Señor siempre tendrá un pueblo escogido que le siga. Amén. Amén. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá, los humillará, y a menos que se arrepientan los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. El Señor levantará a otros que ocupen su lugar. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que ha recibido. Amén. Wow. Mucha luz, mucha responsabilidad. Dios nos hace responsables de toda la luz que Él nos dio. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas a esta iglesia no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, ciertamente se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción
de instituciones valiosas y útiles. Y aquí al pie de la página dice, esto se refiere a cuando Dios tuvo que permitir la destrucción del sanatorio de Battle Creek, el fuego que quemó la Revió-Angera, el fuego que quemó el tabernáculo. Elena de White había visto un ángel con una espada de fuego desenvainada encima de la Revió-Angera. Se quemaron completamente y ella dice, las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, a menos que la iglesia adventista, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Ahora, yo no lo dije, solamente leí lo que Dios dijo a través de su mensajero. Y aquí dice que la iglesia adventista está contaminada por la apostasía. Si no les gusta lo que yo digo, vayan a poner su queja en la lápida de la tumba que se ha y allá van a poner su queja. No se quejen conmigo, porque yo solamente les estoy leyendo lo que Dios reveló a través de su mensaje. La iglesia adventista contaminada por la apostasía. Entonces, ¿cómo decimos? No, la iglesia no está en apostasía. Algunos dicen, bueno, hay apostasía dentro de la iglesia, pero la iglesia no está en apostasía. La iglesia adventista del séptimo día está contaminada por la apostasía. Y a menos que se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Cristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados por Dios para ella, la iglesia adventista será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre de toda conexión con el mundo. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Y dice será sanada, es que está enferma en el proceso, ¿verdad? Pero si se arrepiente y se humilla y permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, defendiendo la verdad que Dios nos dio, la iglesia va a ser sanada. Elena de White escribió esto en el año 1903. ¿Qué diría hoy si viera cómo está nuestra iglesia? ¿Qué diría hoy si viera lo que está sucediendo con nuestros jóvenes dentro de la iglesia? ¿Qué diría hoy si viera lo que está sucediendo con nuestros jóvenes dentro de la iglesia? ¿Qué diría si viera la música que se está usando dentro de nuestra iglesia? ¿Qué diría Elena de White si viera lo que está pasando en nuestras instituciones adventistas? Que llevan el nombre de adventistas, pero que no están viviendo a la altura de la luz que Dios nos ha dado. Muchos de nuestros hospitales lo único que tienen de adventista es su nombre, porque ya no se llevan los principios en nuestras instituciones. ¿Qué diría ella si viera lo que está pasando dentro de nuestras escuelas y academias? Entonces,
vamos a cerrar los ojos, vamos a meter la cabeza debajo de la arena como el avestruz y decir, no, todo está bien, el Señor va a arreglar su iglesia, sí, el Señor quiere sanarla, pero nosotros tenemos que arrepentirnos. Amén. Y mientras esto no suceda, las cosas van a ir de mal en peor. Ahora, ¿tendrá cura? Para el Señor no hay nada imposible, pero Él respeta las elecciones de sus hijos. Y si nosotros no escogemos reformar nuestra vida, seremos pesados en la balanza del santuario y seremos declarados malos. Quiere decir que hay una grave responsabilidad. Yo personalmente creo que la iglesia va a subsistir en la persona de los fieles. Amén. La iglesia no va a ser desmembrada y destruida y Dios va a levantar una nueva iglesia. Ya estamos demasiado tardes para eso. Si no fuera que somos la última iglesia, yo diría, al ver lo que está pasando en nuestra iglesia, yo diría, bueno, el Señor va a tener que sacar un nuevo pueblo. Con la apostasía alfa, Elena de White dio una declaración que es la única que se encuentra en todos sus escritos y es bastante fuerte, y eso fue bajo la apostasía alfa, página 49 de Eventos de los Últimos Siglos. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis cuando hablé de que se tiene que realizar una gran reforma en nuestras iglesias. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y cegueras espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores, habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias de las cuales salieron. Escuchen lo que está diciendo. Salieron de las iglesias por la apostasía que había allí para reformarse. Pero ahora, después de 1888, están jugando el mismo papel al que desempeñaron las iglesias de donde salieron. ¿Qué hicieron las iglesias? Los declararon apóstatas, separatistas y los echaron de las iglesias. A los adventistas que proclamaron el mensaje del primer ángel. ¿Y qué estaba pasando en 1888? Los que estaban predicando el mensaje de la justicia de Cristo no los dejaban predicar. Les prohibían los púlpitos. Les decían a la gente que no los escuchara. Mandaban cartas diciendo, tengan cuidado que esta gente no son enviados por la conferencia. Ya no tienen credenciales, ya le quitamos sus credenciales porque no representan a nuestra iglesia. Elena de White dice, salieron de las iglesias denominacionales, pero ahora nuestra propia denominación está jugando un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias de donde salieron. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Miren lo que dice, esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, con la pluma y la voz no cesaremos de protestar contra la apostasía. Ella no se cayó. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en esa luz, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaúm,
Y luego ella pone entre paréntesis, Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha tenido tan grande luz como Capernaum, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy y no habría sido destruida. Y eso, dice Elena de White, se aplica a la iglesia adventista. Y luego sigue diciendo, la iglesia, estoy leyendo página 50 de Eventos de los Últimos Días, la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Y si la presencia de Cristo no está en medio de la iglesia de la Odisea, ¿Quién está? entonces ¿dónde está? Con los que no son la Odisea, con los fieles. Sigo leyendo. Y todo esto está en el librito publicado por el White State, por la iglesia adventista. No lo escribió ningún reformista, hermanos. La asociación general misma está corrompida, con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Esto está tomado de Testimonios para los Ministros, en la página 359. Testimonios para los Ministros. El estado actual de cosas en nuestra iglesia debe cambiar. O de otra manera la ira de Dios caerá sobre sus instrumentos que no están actuando según las instrucciones de Cristo. ¿Os ha dado Dios a alguno de vosotros el encargo de mandar despóticamente su herencia? Esta clase de obra se ha estado haciendo por años. Nuestros dirigentes creen que son dueños de la grey. Dios lo está viendo todo. En los registros del cielo se lleva nota y Él está desagradado de la manera como nuestra iglesia se está comportando. Cuando los hombres se colocan entre Dios y sus agentes humanos, está hablando de Wagner y Jones, que eran los agentes de Dios. Cuando los hombres se colocan entre Dios y sus agentes humanos, está hablando de Wagner y Jones, que eran los agentes de Dios, pero los hombres se metieron entre ellos y Dios a decirles que no predicaran. Cuando los hombres se colocan entre Dios y sus agentes humanos, deshonran a Dios y perjudican a las almas que necesitan escuchar ese mensaje de ánimo, simpatía y amor. Me siento constreñida a exhortar a nuestros obreros. Quisiera no tener que decir lo que tengo que decir, pero no puedo callar. Cualquiera que sea vuestra posición, hermanos, no dependáis de los hombres, no hagáis de la carne vuestro brazo, no confiéis en aquellos que malmente os dirigen. Me siento obligada por el Espíritu de Dios
a deciros a vosotros que estáis relacionados con la obra del Señor: nunca olvidéis que dependéis completamente de Dios, y que si pasáis una sola hora o un momento sin depender de su gracia, sin conservar el corazón abierto para recibir instrucciones de Dios y no de los hombres, estando seguros de que sin Cristo no podéis hacer nada. Si un minuto os separáis de Él para obedecer lo que los hombres os dicen, os veréis incapacitados para distinguir entre el fuego común y el fuego sagrado. Palabras de un carácter completamente prohibido saldrán de vuestros labios para destruir la esperanza y el valor y la fe. Así está escrito en los libros del cielo contra vosotros. Tus palabras no han sido inspiradas por Dios, sino por el enemigo que hirió a Cristo en la persona de su posición adquirida. Vosotros habéis injuriado a los mensajeros del Señor, y en los registros del cielo Dios lo cuenta como una injuria a Jesús. Almas de un valor infinito fueron tratadas en forma indiferente, desviadas, dejadas para luchar bajo la tentación y forzadas a estar en el campo de batalla de Satanás. Esto daréis cuenta de Dios. Ningún hombre ha sido puesto por Dios para que tenga que obedecer a otro hombre. Ningún dirigente, por sagrada que sea su posición, debe dictarle al pueblo dónde ir y a quién escuchar. El Señor no ha puesto a ninguno de sus agentes humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales, capaces de errar. No ha colocado sobre los hombres el poder de decir: usted tiene que hacer esto y usted no hará aquello porque yo se lo digo. Hay un poder que se ejerce en la conferencia general que Dios no ha dado. Y Él juzgará a los que asumen esa autoridad usurpada de Dios. Ellos tienen algo del mismo espíritu que indujo a Usa a poner su mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios no fuera capaz de cuidar sus símbolos sagrados. Debe ejercerse mucho menos del poder y de la autoridad del hombre para gobernar los agentes humanos de Dios. Hermanos, permitid que Dios os gobierne. No dependáis del hombre. Aferraos de Cristo y no del agente humano. La gran obra para este tiempo exige que los hombres vayan por doquiera, lejos y cerca, por los caminos y vallados, a difundir la luz presentando las palabras de vida. ¿Acaso ha colocado Dios a un hombre o a una junta de hombres la responsabilidad de tomar la obra en sus manos, como si los obreros del Señor, que son propiedad de Cristo, tienen que estar bajo el control de una junta? Ningún hombre es un juez adecuado del deber de otro hombre. El hombre es responsable ante Dios, y cuando los hombres finitos y errantes se atribuyen la jurisdicción de sus semejantes, como si el Señor los comisionara a hacer o deshacer, todo el cielo se llena de indignación. ¿Ustedes quieren ver a Dios indignado? ¿Quieren ver a Cristo indignado? ¿Quieren ver al Espíritu Santo indignado y a los ángeles del cielo entero indignados? Eso sucede cuando nos interponemos entre Dios y los mensajeros, y cuando le decimos:
a un mensajero, tú no vas a predicar, tú no vas a usar el culto. El cielo entero se indigna. Página 355. Testimonio para los ministros. Este es uno de los libros que nos ayudan a entender la apostasía omega que está pasando en la iglesia adventista, hermano. Pero ¿sabe? Todo esto pasó bajo la apostasía alfa. Y lo triste es que ya este libro usted no lo puede conseguir en ninguna iglesia. Trate de conseguir el libro Testimonios para los Ministros, a ver si lo consigue. Si no, lo van a volver a publicar. A mí me dijeron de que posiblemente a fin de este mes va a estar en el edición otra vez. En inglés, hermano. Oh, no, en español. Bueno, ojalá que así sea. Que así sea. Pues aprovechemos. Ningún hombre es juez adecuado del deber de otro hombre. El hombre es responsable ante Dios y solo ante Él. Y cuando los hombres finitos y errantes se atribuyen la jurisdicción de sus semejantes, como si el Señor los comisionara a hacer y deshacer, todo el cielo se llena de indignación. Se establecen extraños principios con respecto al control de las mentes y a las obras de los hombres por parte de jueces humanos, como si estos hombres finitos fueran dioses. ¿Y qué ocurre con algunos que están llevando estas sagradas responsabilidades? Los hombres que no tienen una disposición espiritual, que no están consagrados a Dios, no tienen ninguna comisión que realizar, ninguna autoridad que ejercer con respecto a los deseos o las acciones de sus semejantes. Pero a menos que los hombres estén diariamente en comunión con Dios, en lugar de buscarlo a Él con todo su corazón para obtener una capacitación para la obra, asumirán el poder de dictadores sobre la conciencia de otros. El egoísmo ha dejado su impronta profanadora sobre la vida y el carácter, y algunos nunca pierden esta imagen o inscripción. Orgullosos, egoístas, soberbios y arrogantes. Que Dios nos ayude a no caer en eso. Pero la apostasía omega iba a ser aún peor que la